Bueno, iniciamos con el rey. El rey era la autoridad suprema aquí en la Nueva España. Él gobernaba desde Europa por medio de instituciones que él nombraba. ¿Sale? Él fue creando estas instituciones que estaban bajo su mando. De ahí, el siguiente en la escala, en la escala, era el Consejo de Indias. Era el segundo representante que tenía mayor poder. Este Consejo de Indias se encontraba en España, es decir, no estaba aquí en México. El consejo estaba, si lo pueden ver en esta imagen, conformado por diferentes personas que estaban preparadas y tenían conocimientos sobre diferentes áreas. Ellos le proponían al rey políticas para los territorios americanos, elaboraban leyes, nombraban a los funcionarios, supervisaban la recaudación de fondos y nombraban visitores para atender los problemas políticos y administrativos. Entonces, este grupo de personas, que era el Consejo de Indias, eran como sus ayudantes del rey, su primer acercamiento hacia la delegación de tareas. ¿Sale? Ellos como tenían diferentes conocimientos, podían aconsejar al rey sobre diferentes temas. Y entonces el rey pues ya consultaba con ellos y a partir de lo que ellos le decían, pues tomaba alguna decisión. Eso es importante. Ellos nombraban visitores, es decir, como tenían que ayudar al rey a gobernar España y aparte el nuevo territorio, lo que hacían era delegar a gente para que fuera en su barquito hacia la Nueva España y verificara que se estuvieran llevando todas estas leyes que elaboraban. De ahí sigue la Casa de Contratación de Sevilla. Esta organización, se podría decir, como pueden ver aquí en una imagen, es un edificio como los que ahora hay aquí en Puebla, por ejemplo, para algún trámite o algún o solucionar algún problema que tengamos, pues vamos a una institución. Así es la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución regulaba desde la península ibérica todo el comercio desde España y Nueva España. ¿Cuál es la península ibérica? Igual es España, ¿sale? Ellos igual no se encontraban aquí en México, en la Nueva España. Ellos, ¿cuál era su tarea de esta casa de contratación? Pues regulaba precisamente el comercio, es decir, todo lo que salía de la Nueva España o lo que entraba de la Nueva España hacia España y lo que llegaba a salir igual de acá de España para México o la Nueva España, tenía que pasar por su supervisión. Autorizaban la entrada y salida de barcos comerciantes y de pasajeros. Llevaba el registro de los metales, es decir, el oro y la plata, que eran exportados desde Nueva España, ¿sale? Ellos se encargaban y controlaban todo lo que entraba y salía a España. De ahí sigue el virrey. El virrey era nombrado por el rey, era su representante directo, o sea, aquí en la Nueva España el virrey era la segunda autoridad máxima después del rey. Tenía que ser un noble con experiencia militar y dirigía la política, la economía y la justicia en la Nueva España, ¿sale? Entonces es como, por decirlo, era como el presidente, podría decirse aquí, de México. Era una autoridad, pero era un rango menos que el rey, ¿sale? Pero pues en este caso en la Nueva España era pues sí la autoridad máxima, porque el rey era muy raro que llegara a venir aquí a la Nueva España. Entonces todo lo que tenía que ir relacionado con la Nueva España se dirigía con él, o él lo tenía que resolver. De ahí siguen las audiencias, que eran tribunales civiles y judiciales, escuchaban las quejas de los pobladores, procuraban justicia y aplicaban las leyes, y sus miembros eran abogados. Los abogados ejercían el poder en ausencia del virrey. Es como, por así decirlo, ahorita los juzgados, o
como la policía. Ellos se encargaban de que hubiese un orden aquí en la Nueva España, que no existiera cierto tipo de abusos, que todo que todo se llevara con regularidad, con normalidad, que la gente pudiera trabajar bien, que todo trabajara de manera perfecta, ¿sale? Entonces, si llegaba a haber algún problema, alguna injusticia, una inconformidad, ellos eran los que se encargaban de resolverlo. Los gobernadores eran designados también por el rey y administraban los reinos novohispanos llamados provincias. Se podría decir que ellos serían como ahorita los gobernadores. Si se dan cuenta, a pesar de que México tiene el presidente que es ahorita Andrés Manuel, cada estado de México tiene un gobernador, que es también como la autoridad máxima una autoridad importante por cada estado. Así eran ellos, los gobernadores, exactamente, es lo mismo. Les proporcionaban cierto territorio y ellos tenían que organizar y dirigir ese territorio y le rendían cuentas al virrey, ¿sale? Cabildo o ayuntamiento. Eran integrados por grupos de personas seleccionadas entre los habitantes. Resolvían problemas políticos, económicos, administrativos, judiciales de la región a cargo. En la ciudad se le conocía como ayuntamiento y en los pueblos se les conocía como cabildos. Ellos se encargaban de repartir las tierras y recaudaban los impuestos. Entonces, igual, aquí este ayuntamiento pues se encargaba igual de diferentes tareas, era gente que también tenía poder, pero en menor rango que los gobernadores, el virrey y el rey, pero aún así tenían una función muy importante dentro de la Nueva España, ¿sale? Ellos se encargaban de repartir tierras, de recaudar los impuestos, ¿sale? Entonces así se iba desglosando la autoridad y el poder en la Nueva España para que este nuevo reino pudiera funcionar de manera óptima. Entonces, así queda la jerarquía de poder. La máxima autoridad era el rey español, luego el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, el virrey aquí en Nueva España, las audiencias, gobernadores y ayuntamientos. Y bueno, ya en el siglo XVIII llega una dinastía francesa a ocupar el trono de la Nueva España y aplicó unas nuevas formas, ¿sale? A estas nuevas normas se le llamaron o se le conocen como las reformas borbónicas, ¿sale? Estas reformas lo que hacían era que decían que iba a aumentar el tributo, o sea, el tributo que todos debían pagar aumentó, es como si ahorita los impuestos aumentaran. Crean nuevos impuestos, o sea, aparte del tributo tenían que pagar impuestos por otras cosas. Crean una restricción de la autoridad del virrey, es decir, le quitan autoridad al virrey. Reducción del número de criollos en la Real Audiencia. Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos aquí en la Nueva España. Entonces, supongamos que decían, para que sea equitativo, si hay 50 lugares en la Real Audiencia, van a ser 25 para españoles y 25 para criollos. Lo que ellos hacen es reducir. Supongamos que decían, no, pues ahora nada más va a haber 10 criollos en lugar de 25. Entonces imagínense, o sea, los otros 15 criollos que ya pertenecían ahí, pues les quitaban su trabajo y no tenían, pues ya no iba a haber más oportunidad de que pudieran ocupar puestos importantes. También hay una una disminución de órdenes religiosas. Recuerden que cuando nos conquistan, una de las misiones más importantes del rey es evangelizar a todo el pueblo. Entonces, pues la iglesia tenía una presencia muy importante y mucho poder aquí en la Nueva España. Entonces, la dinastía francesa lo que hace es quitar órdenes religiosas, les va quitando poder y pues precisamente empieza a crecer un malestar social, ¿no? O sea, ya molestan a los criollos porque les quitan sus puestos en la Real Audiencia, molestan a las órdenes religiosas que en ese entonces ya tenían bastante poder y pues todo el pueblo se molesta porque les están cobrando tributos y además impuestos. Entonces, pues estas reformas lo que provocan es que inicie
o es el inicio, esto da inicio a la Guerra de Independencia.